y que la historia nos dice que fue el constructor de la Gran Pirámide. La polémica surge en innumerables foros, innumerables libros. ¿Fue que fue el constructor de la Gran Pirámide? ¿Se construyó la Gran Pirámide en la Cuarta Dinastía? La respuesta parece bastante evidente que sí. Lo que se obvia muchas veces son los intentos anteriores, desde la primera pirámide escalonada hasta la Gran Pirámide, que es la pirámide por excelencia, la pirámide perfecta. Es la pirámide, la única en su género, no solo en altura, sino que es la única pirámide que conserva 3 cámaras en su interior, desafía las leyes de la gravedad totalmente y tiene una numeración matemática perfecta. La Gran Pirámide, este es el Museo de la Barca Solar, que se encontró al pie de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide medía en la antigüedad 147 metros de alto y mide 230 por 230 por 230 por 230 aproximadamente. Lo cual nos da, en la matemática numerológica, tiene una variación de un margen muy pequeño de error. En la variación astral, en el plano astral astronómico, la Gran Pirámide está orientada hacia determinados puntos cardinales. Bueno, en realidad las 3 pirámides de Gizeh están orientadas hacia determinados puntos cardinales. Parece ser que guardan relación con la posición de la constelación de Orión en algún momento incluso no del año 2500 a.C., pues cuando fue construida, sino incluso del año 10.000 a.C., guardaría relación con ciertas estrellas. Pero como digo, es única en su género. La polémica, a finales de 1800, surgió cuando un coronel británico llamado Howard Ball encontró una serie de inscripciones jeroglíficas y de cartuchos. Este es un cartucho que se encuentra en una de las cámaras de descarga y que tiene el nombre de Jufu, que son 2 aves con una especie de caracol y un disco solar. Bueno, este nombre no es solo eso, sino que en el interior de otra cámara de descarga se encontraron los nombres de las cuadrillas de los obreros que trabajaban. Una de ellas eran los borrachos de Jufu, otros eran los prefectos de Jufu. O sea que vemos varios datos que nos dan a entender de que realmente estos obreros trabajaron allí, porque a esas cámaras de descarga el coronel Howard Weiss tuvo que acceder a base de dinamita. Y la pirámide supuestamente se fue construyendo desde abajo hacia arriba hasta culminarla, porque nos encontramos con un detalle significativo. En la cámara del rey, el sarcófago sería imposible introducirlo a través de la gran galería, e incluso introducirlo dentro de la cámara del rey, porque las medidas superan casi el doble a las medidas de la puerta de entrada. Entonces es bastante obvio que se construyó de abajo hacia arriba, y a medida que iban partiendo en planta depositaban los distintos elementos. Para la construcción de la Gran Pirámide, el realizador de la conferencia, Tucho, pues tendrá que invitarnos otra vez, porque nos da para un par de horas. Pero bueno, se suelen atribuir la famosa teoría de las rampas. La teoría de las rampas surge principalmente por los restos encontrados de unas rampas, aunque se obvia restos de papiros matemáticos que eran destinados a los alumnos de la escuela, y se le daba la cantidad de ladrillos, las medidas, y se le preguntaba qué altura debía alcanzar esa rampa. Con las medidas, con las proporciones que nos dan, tenemos que, para construir una rampa para la Gran Pirámide, necesitaríamos una longitud de 1,5 km, lo cual sería, se sale de la propia meseta, cruza el Nilo, y sería absurdo transportar bloques de 8 toneladas 1,5 km para después volver a subirlos otro 1,5 km, que serían casi 3 km en línea ascendente. Por lo tanto, abandonamos. Estas son las 3 pirámides de Gizeh, vistas desde su lado oeste, y vemos la pirámide de Menkaure, la pirámide de Kefren y la pirámide de Keops en último término. Si nos fijamos, la pirámide del medio parece la más alta, y fue una picardía del hijo de Keops, que la situó sobre un montículo rocoso que le potenciaba en altura.
La importancia del hijo de Keops es vital para esta cuarta dinastía porque es el primer rey que se hace titular como hijo de rey. Por lo tanto, desde los primeros inicios predinásticos, que el rey intentaba asimilar esa cantidad de divinidad, hasta la tercera dinastía, cuando el rey se intenta coronar como hijo de Dios, aquí tenemos que el faraón Jafre o Kefren se hace directamente carne de la carne del Dios y que eso seguirá inalterable durante los próximos 3000 años. Esto le dio una fuerza vital a la cuarta dinastía, pero también fue el peligro que llevó a la ruina al Imperio Antiguo. Aquí tenemos la capilla de San Marcos, la basílica de San Marcos, y las tres pirámides de Gizeh que vemos ahí al fondo, en época árabe, cuando sucedió la primera cruzada. Esta pintura data del año 820 y se creían que eran los famosos graneros de José, los famosos graneros del rey. O sea que las tres pirámides de Gizeh dieron sobre todo cultura en los escritos árabes, donde se decía que en la pirámide de Keops había grandes cantidades de oro, había piedras preciosas y tesoros que hasta ahora pues no han aparecido y supuestamente no aparecerán. Aquí vemos varios gráficos de artistas que dibujaron la meseta de Gizeh. Y aquí tenemos una vista del interior de la Gran Pirámide. La entrada original de la Gran Pirámide se encuentra a unos 15 metros de altura, que sería el punto número 1, y descenderíamos hacia la Cámara del Caos. El punto 5 sería la Gran Galería, sería el punto 6, el canal ascendente. El punto 6 sería la Gran Galería. El punto 7 sería la Cámara de la Reina. El punto 8 sería la Cámara del Rey y el punto 9 serían las cámaras de descarga donde aparecieron los famosos grafitos de la datados en la cuarta dinastía. La Gran Pirámide seguro que nos reserva aún bastantes novedades porque se sabe al menos de la existencia de 3 cámaras aún todavía no abiertas, pero que con el tiempo supongo que se abrirán, porque el gobierno egipcio cada verano pues va lanzando una llamada al turismo. Esta sería una estatua de diorita del rey Jafre, y aquí tenemos la titulatura del hijo de Ra, que sería, este es un pilono de Karnak correspondiente a Ramsés II, que sería la figura central del cisne, y el disco solar, que sería el Sa-Ra o hijo de Ra. Bien, a finales de la cuarta dinastía se produce un hecho que conmociona las bases del Estado.